Entonces, ayer habíamos visto las paralelas límite y teníamos que habíamos visto que podíamos pensar a las paralelas límite como geodésicas de H2 que se intersectan en un punto al infinito, donde los candidatos, bueno, donde los puntos al infinito de H2 iban a ser justamente los puntos del eje real y el infinito que agregábamos en el plano complejo, ¿no? Entonces, eso fue lo que vimos, que las paralelas límite eran geodésicas que no se intersectan en H2, pero sí se intersectan en R unión infinito y además vimos que la distancia entre ellas, conforme más cerca estén de ese punto al infinito, tiende a cero, ¿no? Y en la otra dirección, pues diverge infinito. Bien. Ahora, lo que vamos a hacer, vamos a platicar un poco de las ultraparalelas, que son el otro tipo de paralelas que hay en el semiplano superior. Entonces, a ver, pues creo que ya había escrito la definición, pero la voy a escribir otra vez. Entonces, dos geodésicas son ultraparalelas si no se intersectan como circunferencias generalizadas del plano complejo extendido. O sea, que no se intersectan dentro de H2 ni fuera de H2, ¿no? Esa es la idea. Entonces, a ver, estoy aquí en H2. Y bueno, pues por ejemplo, dos semicircunferencias, por ejemplo, de este tipo, son ultraparalelas porque no se intersectan dentro de H2 y tampoco fuera de H2, ¿no? O sea, tampoco se intersectan ni en el eje real ni en el infinito tampoco. Por ejemplo, una recta perpendicular al eje real y una semicircunferencia que no se intersecten, o sea, digamos que no sea tangente la perpendicular a la circunferencia, pues esas también van a ser ultraparalelas, ¿no? Y bueno, pues, por ejemplo, dos semicircunferencias que estén acomodadas de esta forma, pues esas también van a ser ultraparalelas, ¿no? Entonces, digamos que son el otro tipo de paralelas, ¿no? Son paralelas que justo no se intersectan en H2 y tampoco se intersectan en el infinito, ¿no? O sea, no digamos, no convergen por parejas, ¿no? Bien. Entonces, bueno, a ver, una observación que hay que hacer es que la distancia entre dos ultraparalelas diverge a infinito, digamos,
en ambas direcciones. Y bueno, ¿cómo nos podemos dar cuenta de esto? Pues a ver, si yo tengo dos ultraparalelas, ahora aquí está el eje real, estamos en H2, ¿no? Vamos a suponer que yo tengo dos ultraparalelas de estas, ¿no? O sea, que son esta semicircunferencia y esta semicircunferencia, ¿no? Entonces, a ver, y además yo voy a considerar otra pareja de geodésicas. A ver, vamos a ponerle a estos puntos, vamos a ponerle el nombre a los puntos al infinito de las geodésicas, ¿no? ¿Se acuerdan que yo había mencionado que cualquier geodésica en H2 tiene dos puntos al infinito? Que eran los puntos donde intersectaba el eje real unión infinito, ¿no? Entonces, en este caso, esta geodésica de aquí, pues tiene dos puntos al infinito que, digamos, los vamos a poner X y Y. Y estos dos puntos al infinito de esta otra geodésica, pues les vamos a poner Y' y X', ¿no? Ok, entonces ahora voy a considerar dos geodésicas que sean perpendiculares al eje real en X, en Y' y en Y', ¿no? O sea, voy a considerar esta. Bueno, no, la pongo de otro color. Y esta, ¿no? Entonces las amarillas son dos geodésicas que son rectas ortogonales al eje real que pasan por el punto por los puntos al infinito y Y', ¿no? Entonces, a ver, si se acuerdan lo que habíamos visto nosotros para las amarillas, es que como las amarillas son paralelas límite, la distancia entre estas dos, la distancia hiperbólica entre estas dos, conforme yo, digamos, me voy acercando más hacia el infinito, es cero, o bueno, tiende a cero más bien. Y cuando yo me empiezo a acercar al eje real, la distancia hiperbólica diverge a infinito, ¿no? ¿Sí se acuerdan de eso de ayer que vimos ayer? Sí. Bien, y además, pues la distancia entre las amarillas siempre va a ser más pequeña que la distancia entre las rojas, ¿no? O sea, o sea, si yo me tomo, por ejemplo, dos puntos aquí, me fijo en la geodésica que pasa por ellos, pues la distancia entre la longitud, digamos, de esta curva siempre va a ser más grande que la longitud de esta curva de aquí, ¿no? Y entre más cerca esté yo del infinito, digamos, las distancias se parecen más, ¿no? Las distancias se parecen más entre sí, ¿no? La longitud de toda la curva con la longitud de este pedazo cada vez son más parecidas, pero yo ya sé que la longitud entre las amarillas diverge infinito, entonces la longitud entre las rojas también debe de diverger infinito, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Sí están de acuerdo? ¿Ese silencio qué significa? Sí, creo que sí. Sí, o sea, nosotros ya vimos que la distancia entre las que son ortogonales al eje real, que son rectas perpendiculares al eje real, hacia arriba la distancia hiperbólica tiende a cero y hacia abajo la distancia euclidiana, perdón, la distancia hiperbólica tiende a diverge a infinito, ¿no? O sea, se hace inmensamente grande cada vez que yo me acerco aquí. Y la distancia entre las rojas, por lo menos en esta dirección, la distancia entre las rojas siempre va a ser más grande digamos, cómo construir las amarillas. La distancia entre las rojas siempre va a ser más grande, pues porque, digamos, está contenida, la distancia entre las amarillas está contenida en un segmento de curva más pequeño que el segmento de curva que une las rojas, ¿no?
Entonces, la distancia entre las rojas siempre va a ser más grande, y si la que es más chiquita, que es la distancia entre las amarillas, se va a la goma, tiende a infinito, pues entonces la distancia entre las rojas también. ¿Sí? Sí. Ok, entonces la distancia, digamos, entre las rojas en esta dirección, digamos, en esta dirección, diverge infinito, y bueno, pues también es obvio que la dirección, digamos, que la distancia en esta dirección también diverge infinito, ¿no? ¿Y cómo puedo dar cuenta de eso? Pues haciendo un análisis parecido al que hice aquí, nada más que con las rectas ortogonales así, ¿no? O sea, las geodésicas que son ultraparalelas, eh, no se intersectan, y además, además de que no se intersectan, se alejan entre ellas así muchísimo, ¿no? Esa es la conclusión, digamos, de esta observación. Ujú. A ver, ¿qué más? Bien. Bueno, entonces ayer les había comentado que una propiedad, tal vez la más importante de las geodésicas que son ultraparalelas, es la existencia de una única ortogonal a las dos. Una única geodésica que es ortogonal a las dos, a esa pareja de ultraparalelas. Entonces, a ver, ¿cómo podemos ver esto? Entonces, a ver, proposición. Si tengo gamma 1 y gamma 2 ultraparalelas, tengo dos ultraparalelas, existe una única gamma que le voy a poner así, gamma ortogonal, geodésica, ortogonal a gamma 1 y gamma 2. Bien. Entonces, a ver, algo que hemos hecho en el curso varias veces, espero que se acuerden de eso, es que, pues, para probar algo en general, primero me lo llevo a un caso particular que sea más fácil de demostrarlo ahí, y luego veo cómo con ese caso particular lo puedo concluir en general, ¿no? O sea, lo del cambio de coordenadas y todas esas cosas tienen ese mismo espíritu. Entonces, a ver, el caso más sencillo de ultraparalelas es este que les voy a decir. Entonces, a ver, estamos en H2. Estamos aquí en H2, ¿no? Entonces me voy a tomar yo dos ultraparalelas que son dos semicircunferencias que tengan el centro que tengan el mismo centro. Entonces, pues, por ejemplo, voy a tomarme esta y esta, ¿no? Entonces, este es gamma 1 y este es gamma 2, ¿no? Y este de aquí, este puntito de aquí, O, es el centro de las dos semicircunferencias. Ahora díganme ustedes, en ese caso específico, una geodésica que sea ortogonal a las dos. O sea, las geodésicas son rectas perpendiculares o semicircunferencias, ¿no? Díganme una que sea ortogonal a ambas, Una paralela. Bueno, sí, una paralela. como que una paralela. Bueno, una línea que se va hasta arriba. O sea, una línea.
¿Pero cuál? O sea, dime exactamente cuál. La que pasa por el origen. Ajá, una recta que pase por el origen, dices tú. Sí. Pero que sea ortogonal al eje real, ¿no? Así es. Ok, entonces, sí. O sea, las rectas que pasan por el centro, o sea, si yo tengo dos circunferencias concéntricas, las rectas que pasan por el centro van a ser ortogonales a las circunferencias concéntricas. Pero para que sea geodésica, tiene que ser ortogonal al eje real. ¿Sí? Sí. Bien, entonces, a ver. Entonces, consideramos la geodésica que pasa por el cero, por el punto O, y esa, pues claramente va a ser ortogonal a las dos. Esta en este caso es mi candidato para perpendicular común. Muy bien. Entonces tengo dos semicircunferencias con el mismo centro. Bueno, una geodésica que es ortogonal a ellas dos, pues es justamente esta, ¿no? Ahora, ¿por qué no hay otra más? ¿Por qué no existe otra geodésica que sea ortogonal a ellas dos? ¿Ustedes por qué creen? ¿Ni idea? Imagino que no existe, digamos, otra semicircunferencia que pueda ser ortogonal justo a las dos, pero no sé cómo demostrarlo. Ajá, entonces a ver, las geodésicas son o semicircunferencias o rectas ortogonales al eje real, ¿no? Sí. Entonces, a ver, ¿puede haber otra recta ortogonal al eje real que sea ortogonal a ellas, a esas dos? No. Pues no, porque para que una recta sea ortogonal a dos circunferencias concéntricas, tiene que pasar por el centro. Y la única recta que pasa por el centro que es ortogonal al eje real es esa que ya dibujamos ahí. Entonces, no. Una recta ortogonal no puede ser, una recta ortogonal al eje real no puede ser bueno, una recta ortogonal al eje real distinta de esa verde que ya dibujamos ahí, no puede ser perpendicular común. Ahora, una semicircunferencia, ¿por qué no puede ser perpendicular común de gamma uno y gamma 2? Pues a ver, supongamos que tenemos, supongamos que tenemos aquí otra, ¿no? Supongamos a esta le vamos a ponerle alfa, ¿no? Supongamos que de ahí me salió espantoso el dibujo, pero pues bueno, ya ni modo, ¿no? Supongamos que esta cosa de aquí es ortogonal a las dos. A ver, se trabó un poco, ¿no? Entonces, a ver, supongamos que alfa, la amarilla que dibujé ahí, es perpendicular a gamma uno y gamma 2. O sea, es una circunferencia ortogonal que además tiene su centro en el eje real, ¿no? O sea, es geodésica. ¿Qué hay de raro en esa situación? ¿Qué quiere decir que dos circunferencias sean ortogonales? ¿Sí se acuerdan de eso?
De que las tangentes a ella tenían que cortarse en sus centros. Ajá, exacto. Entonces, a ver, la tangente a alfa, a ver, a estos puntos les voy a poner nombre, ¿no? Que este punto que sea P y este punto que sea Q. Entonces, la tangente a la curva alfa que pasa por P tiene que pasar por O, ¿no? ¿No? Sí. Ajá. Pero pues no, o sea, un círculo no tiene dos tangentes. Bueno, que sean como que, bueno, ajá, o sea, solo hay una tangente en ese punto. Bueno, ajá, aquí solo hay una en P, pero ¿cuál es la otra? La que está en Q. Pero pues Q ya no pasaría por O. Ajá, exacto. Entonces, la tangente alfa que pasa por Q también pasa por... o sea, pasa por Q y pasa por O, ¿no? Entonces tengo, digamos, dos tangentes a la misma circunferencia que se cortan en el punto O, ¿no? Sí. O sea, a ver, igual, ajá, o sea, a ver, la tangente alfa que pasa por Q es una recta que también pasa por O, ¿no? A ver, se lo voy a dibujar de color azul, ¿no? Es esta, pum, es esta de aquí. Y luego la tangente alfa que pasa por P, pues es otra recta que pasa por O también, por el centro, según, porque estoy suponiendo que las circunferencias ortogonales y supongamos que es esta verde de aquí, ¿no? Entonces, a ver, quiero que veamos esta situación. Yo tengo un punto y tengo una circunferencia y tengo dos puntos así, ¿no? Entonces, yo lo que estoy diciendo es que este es el puntito O y este es el puntito P y este es el puntito Q, ¿no? Y esos dos puntos pasan por una recta. Ajá, sí, o sea, hay una recta que pasa por estos dos. Ahora, a ver, lo que yo Pero digo es, que es tangente también, ¿no? o sea, es que lo que tú dices es que la recta que pasa por P y Q también pasa por O. Sí, pero que esa recta también es tangente a Q y es tangente a P. Pero ¿cómo sabes que también pasa por O? Porque estoy suponiendo que es ortogonal, ¿no? Ah, no, espera. Sí, porque estoy suponiendo que es ortogonal y O es el centro de esas dos circunferencias. Bueno, esa es mi suposición, ¿no? Que era ortogonal. Sí, ya, sí, sí, exacto. Es que yo más bien estaba queriendo llevar la contradicción a otro lado, pero sí tienes razón. O sea, la recta que pasa por... No, pero la recta que pasa por P y Q no tiene por qué pasar por O. Ah, ¿no? ¿No? O sea, porque el P y Q son los puntos donde alfa intersecta la circunferencia gamma 1 y gamma 2. Ajá. Pero esos puntos no tienen por qué ser colineales con O. O sea, la tangente a alfa que pasa por P pasa por O, eso sí, y la tangente a Q, a alfa que pasa por Q, pasa por O. Pero eso no quiere decir que los tres puntos pasen por una sola recta. Bueno, Ah, ok. por lo menos yo no sé Ok, todavía sí, cómo, sí, 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 yo sí. no sé cómo concluirlo, pero lo que sí tenemos es esto, ¿no? O sea, tenemos aquí el punto O, y entonces desde aquí tenemos esta que es tangente a la circunferencia y tenemos, digamos, otra que es tangente a la circunferencia. Ahora, dado una circunferencia y un punto fuera de ella, esos dos, solamente existen dos tangentes a, solamente existen dos tangentes a la circunferencia que pasan por ese punto, pero esos dos puntos son, ¿cómo decirlo? O sea, si yo tengo un punto y una circunferencia, solo existen dos tangentes, ¿no? Que son esta, digamos, y esta.
Y estos dos puntos son simétricos con respecto de la recta que une este punto con el centro de la circunferencia, ¿no? Sí. Ajá, pero eso quiere decir que alguno de estos dos puntos vive fuera de, o sea, en el caso de que esto esté pasando de aquí, alguno de estos dos puntos tiene que vivir forzosamente fuera del semiplano superior, ¿no? Sí, sí. Entonces esto no pasa, ¿no? Ya. Pues ya, pues por lo tanto alfa no existe. Bien. Entonces ya tenemos que en esta situación que yo les dije, donde tengo gamma 1 y gamma 2 concentro en el punto O, solo existe una única ortogonal a las dos, que es justamente la recta perpendicular al eje real que pasa por O. Ahora, ¿cómo puedo yo llevarme este caso al caso general? No, me falta un poco. Me va a borrar estos garabatos de aquí. Ahora, bueno, este es un caso, ¿no? Este es un caso. Y ahora lo que yo digo es que con ese caso ya puedo yo terminar todos los demás. A ver, ahora supongamos que tenemos una pareja de ultraparalelas. Supongamos que tenemos... por ejemplo... a ver, por ejemplo, estas dos, ¿no? Que son ultraparalelas. Son gamma 1 y gamma 2, ¿no? ¿Cómo me puedo llevar estas dos a dos semicircunferencias de este tipo? Podríamos hacer una traslación de una de ellas con otra, ¿no? Que pase por el centro, por su centro. A ver, pues ser un poco más específico. Sí, o sea, podríamos pasamos el centro de una, o sea, su radio, ¿no? El centro y al otro la trasladamos. O sea, hacemos una traslación de tal manera que también pase por el centro. Ya, o sea, trasladamos de forma que trasladamos de forma que coincidan los centros, es lo que me estás diciendo. Sí. Ya. Pero bueno, lo que pasa es que en ese caso, o sea, en ese caso, o sea, lo que yo entiendo es, en ese caso eso que estás haciendo tú, ¿cómo me va a llevar a concluir que para estas dos sí, solo existe una perpendicular común? O sea, porque ya una vez que hacemos eso que dices tú, pues sí, en ese caso sí existe una perpendicular común, una única perpendicular común que ya vimos cuál es. Pero en este caso, o sea, pero en este caso de aquí no va a quedar probado, ¿no? Sí, 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 sí. Otra que podemos hacer es una circunferencia que pase por ambas y pase por el centro de ambas circunferencias. Pero la circunferencia que pase por el centro de las dos, o sea, por ejemplo, si yo me tomo, por ejemplo, este que es el centro de la circunferencia más chiquita y este que es el otro centro de la otra circunferencia, esta
pues no va a ser ortogonal, ¿no? A las dos, porque ni siquiera intersecta la grandota. Ok, entonces, a ver, yo estoy tratando de recordar cómo era esta situación. Lo que pasa es que, mira, si lo hacemos al revés, o sea, mira, lo que pasa es que procediendo al revés es más sencillo, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? ¿Dónde está? Pues aquí estoy en R, lo que estoy, digo, en H2, este es el semiplano, el eje real. Si yo tengo estas dos, pum, pum, ¿no? Estas dos que yo ya sé que solo tienen una perpendicular común, o sea, estas dos que son concéntricas, y yo me tomo, pues, cualquier otra circunferencia, cualquier otra geodésica, por ejemplo, esta. A ver, aquí estamos, sí. A ver, ahí estamos, ¿no? Entonces, a ver, esta es la situación. Tengo gamma 1, gamma 2 ultraparalelas. Esta gamma de aquí es la ortogonal. Entonces, cuando yo aplique la inversión circular sobre sobre esta de aquí, sobre la amarilla, qué le va a pasar a esta, qué le va a pasar a toda esta situación? Pues a ver, la perpendicular, o sea, la ortogonal, esta se va a ir a una semicircunferencia, a una geodésica que va a pasar por el centro de la de inversión, ¿no? A ver, lo dibujo mejor. A ver dónde está la amarilla. Esta es la amarilla. Vamos a... Ok. La verde al ser... se cortó tantito, ¿no? La verde al ser una recta que no pasa por el centro de la circunferencia de inversión, pues va a ir a dar a una semicircunferencia que va a pasar por el centro de la circunferencia de inversión, ¿no? ¿Y qué le va a pasar a las rojas? A las dos que yo tomé otra paralelas. Bueno, ¿si me oyen o no? Sí, Al momento que hago la inversión circular, las rojas siguen teniendo la misma propiedad de que son ortogonales a la verde. Pues la inversión circular probamos que era anticonforme, ¿no? O sea, Entonces, ¿no? que preservaba la magnitud de los ángulos, pero no la orientación. Entonces, si preserva la magnitud de los ángulos, pues sí, ¿no? O sea, sí van a terminar siendo ortogonales a la verde. Entonces, pues sí, cuando yo invierto, hago la inversión sobre K, la verde, esta, esta verde, se mapea en una semicircunferencia que pasa por el centro de la circunferencia de inversión y las rojas, pues se van a mapear en una pareja de circunferencias
¿no? Pues pongamos estas de aquí, que van a ser ambas ortogonales a la verde, ¿no? Entonces, en este caso yo tengo que, a ver, la de aquí abajo le voy a poner gamma 1 gorrito, gamma 2 gorrito, y esta de aquí va a ser gamma T gorrito. Entonces, a ver, en este caso de aquí, dadas gamma 1 gorrito y gamma 2 gorrito ultraparalelas, la verde es una geodésica que es ortogonal a las dos, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Y solo es única, porque si hubiera otra que es ortogonal a las dos, entonces yo puedo aplicar la inversión de regreso y entonces habría otra geodésica que sea ortogonal a estas dos, ¿no? Sí. ¿Sí, Jennifer? No me quedó lo de volver a hacer la inversión y que así me salía otra ortogonal de las dos. Ajá, o sea, tú tienes en este caso de aquí que esta verde es ortogonal a estas dos, ¿no? Sí. Eso ya sabemos. Ahora, si yo supongo que existe otra que sea ortogonal a estas dos, por ejemplo esta, entonces invierto sobre K y entonces todas las geodésicas se regresan al mismo lugar, ¿no? O sea, la verde va a dar a la verde y las rojas van a dar a las rojas y esta azul iría a dar a otra geodésica que es ortogonal a las dos, ¿no? Ah, ya, sí, Pero eso ya vimos que eso no puede pasar. sí. Ok, bien. Entonces, bien. O Ahora, entonces la verde es única. exactamente. Sí, con eso ya tenemos que la perpendicular. Si yo tengo dos geodésicas ultraparalelas, existe una única perpendicular común a las dos. Ajá, exactamente eso. Ahora, a ver. Ahora, la cuestión, nada más, bueno, que ya se me fue casi toda la hora en esto. Bueno, la cuestión es que cualquier pareja de rectas ultraparalelas, eso no sé si es un ejercicio. Cualquier pareja de geodésicas ultraparalelas, perdón. Es imagen ¿Es imagen de qué? Es imagen de, bueno, son imagen más bien, son imagen de dos concéntricas, de dos circunferencias concéntricas bajo una inversión circular. Entonces, ok, eso es lo que faltaría ver, ¿no? O sea que si yo tengo dos, entonces si yo tengo dos de estas, si yo tengo dos ultraparalelas, pues por ejemplo esta y esta, entonces existe una inversión que me las lleve, o sea que existe una inversión que me lleve estas dos, en dos que tengan el centro en el mismo punto, ¿no? O sea, en dos así, pues. O sea, eso digamos, eso
O sea, porque yo ya vi que dos que son concéntricas tienen una única perpendicular común. Si yo me llevo esas dos a cualquiera otras dos con una inversión, las imágenes de esas también van a tener una única perpendicular común. Ahora, ¿cómo sé yo que cualesquiera dos geodésicas ultraparalelas, como por ejemplo en este caso estas dos, gamma 1 y gamma 2, existe alguna circunferencia sobre la cual yo puedo invertir y me la lleve esas dos a esa situación? ¿Sí entienden la pregunta? Sí, ¿invertiría por una circunferencia o Sí, ajá, invertir sobre una circunferencia, esa es la idea. O sea, ¿sobre qué circunferencia tengo que invertir para que pase eso de ahí, no? pero también tengo que saber cuál es la verde, ¿no? O sea, si supiera cuál es la verde, eso sería lo más fácil, ¿no? Ajá, pero no sé ni cuál es la verde ni cuál es la circunferencia que tengo que invertir. Ajá, exacto. Pues la verde tiene que ser una ortogonal a las dos, ¿no? Ajá. Y para que sea ortogonal, tiene que ser, sus puntos tangentes tienen que ser hacer una recta que pase por el centro de ellas. Ajá, sí, sí. Es que, a ver, según lo que yo tengo aquí anotado, y ahorita no lo estoy viendo tan claro, pero no creo que sea tan difícil. Yo tengo estas dos geodésicas. Ujú. Entonces yo puedo considerar. Yo puedo considerar una que sea, mm, que sea así. Ah, no, pero no la voy a dibujar de color verde. O sea, que digamos que sea paralela al límite a las dos. Ok, cuando yo invierto sobre esa de ahí, ¿qué va a pasar? No, o sea, nada más las Pues es baja. que se van a ir a lados opuestos, ¿no? Sí, no, entonces esa no jala. Entonces más bien a lo mejor sería esta de aquí. Esa se ve prometedora. Mm, Pero si está tocando, to- mm, sí, no, pero eso tampoco jala porque va a ajá, mandar. porque las está tocando, ¿no? Entonces al va a ser- invertirlas, los puntos de ellas quedarían igual tocando a esa circunferencia. Ya, bueno, ok. Y la hacemos todavía más chiquita. Ok, entonces lo voy a pensar y se lo explico bien mañana esto, ¿no? Para ya no. Bueno, pues ya casi acaba la hora. Bien. Es que sí, había que invertir con respecto de una que fuera paralela al límite a las dos, pero no me acuerdo cuál. Bueno, en fin. Entonces, bueno, vamos a dejar esto pendiente. Esto lo hago mañana, empezando la clase.
Bien, ajá, entonces sí, o sea, sí, sí es cierto eso, ¿no? De que dadas dos ultraparalelas existe una única perpendicular común. Nada más mañana les digo bien cómo probar esto y ya quedamos saldados con eso. Entonces, ok. Bueno, es que el siguiente concepto es el de curva equidistante. Ah, a ver, antes de pasar a lo de la curva equidistante, hay una cosa que quiero decir, y es que si se fijan, en contraste con el plano euclidiano, o sea, digamos, si yo tengo en el plano euclidiano dadas dos rectas paralelas, ¿cuántas, o sea, digamos, si este es L1 y este es L2, cuántas rectas perpendiculares hay a las dos? Pues hay una familia de rectas, ¿no? Infinita. Exacto, sí, hay una cantidad infinita de rectas que son ortogonales a ellas dos. Entonces, en el caso de las ultraparalelas, ya vimos que solo hay una, ¿no? Solo hay una, bueno, todavía no terminamos de verlo, pero sí, eso apunta a que solo hay una única que es ortogonal a las dos. Y otra cosa, que antes de continuar con lo de las curvas equidistantes, que quisiera comentar, que de hecho es un ejercicio de la tarea de examen, es que si yo tengo dos que son paralelas límite, o sea, por ejemplo, si yo tengo estos dos, si yo tengo esas dos que son paralelas límite, existe, díganme ustedes si existe alguna geodésica que sea ortogonal a ellas dos. Entonces, este es gamma 1 y gamma 2. ¿Estas dos tienen alguna perpendicular común? ¿Ustedes qué creen? Ah, yo digo que sí. Que sí. Bueno, pues no. No, Ay, qué no hay. mal. No, las que son paralelas límites no tienen una perpendicular común y ese sí es un ejercicio, ¿no? De la tarea. Ok. Bueno, pues, o sea, no puede haber una recta que sea ortogonal a las dos, pues porque tienen centros distintos, ¿no? Entonces, en este caso, o sea, esta que digamos sería ortogonal a esta, no sería ortogonal a esta, y esta que sería ortogonal a gamma 2 pues no sería ortogonal a gamma 1. Ahora, al- las, para que no haya una circunferencia que sea ortogonal a las dos, pues, ese, pues digamos que sería el chiste del ejercicio, y eso es más fácil que lo puedan estudiar en el caso que, o sea, esto es, digamos, para los que ya estén empezando a hacer los ejercicios de la tarea, este sería un hint. O sea, es llevarlo a este caso, ¿no? O sea, estas dos ya sabemos que son paralelas límite. Gamma 1 y gamma 2, ¿no? Entonces, a ver, aquí yo creo que es más fácil darse cuenta de que no existe alguna geodésica que sea ortogonal a ellas dos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque las, las geodésicas que son ortogonales a gamma 1 son o circunferencias que tienen centro aquí,
y ya, ¿no? O sea, las geodésicas que son todas ortogonales a gamma 1 tienen que ser forzosamente semicircunferencias que tengan su centro en este punto de aquí, ¿no? Y las que son ortogonales a gamma 2, pues son también circunferencias que tienen su centro en este punto de aquí. Y no puede haber ninguna semicircunferencia que tenga centro ahí y ahí también, ¿no? Por eso no pasa. Y si yo aplico la inversión circular en el caso original que yo tenía, en este caso de aquí, si yo aplico una inversión sobre una circunferencia que tenga su centro en este punto del infinito en el cual esas dos geodésicas se intersectan, entonces voy a obtener este caso de aquí. ¿Dónde quedó mi cursor? Voy a obtener este caso de aquí, ¿no? Pues porque este se va a ir a infinito y estas dos se van a convertir en rectas perpendiculares al eje real. Entonces, no, pues no existe, para dos paralelas límite no existe una ortogonal entre ellas dos. Entonces, bueno, nada más estos comentarios son para contrastar con el caso euclidiano, ¿no? Si yo tengo en el caso euclidiano dos rectas que no se intersectan, hay una familia infinita de geodésicas, o sea, rectas, que son ortogonales a las dos. En el caso hiperbólico, pues no, o hay una o no hay, ¿no? Esa es como una de las diferencias que pues trae la geometría hiperbólica. Bien, pues si no tienen dudas, nos vemos mañana, chicos. Que ya son las 9. Mañana. Sale.